Buenas tardes, son las 4 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento. La sesión de hoy, manipulación manual de pacientes. Soy Diana Salazar, junto con María Fernanda Zapata les damos la bienvenida. Hoy nos acompaña Gisela Mosquera Gómez, fisioterapeuta especialista en salud ocupacional. Algunas recomendaciones antes de iniciar. Recuerden que para interactuar con Gisela deben hacer clic a la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Al finalizar la capacitación de hoy tendremos nuestro acostumbrado sondeo y las preguntas acerca de la capacitación. Le damos la bienvenida a Gisela, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Gisela, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por tenerme en cuenta para la capacitación. Mi nombre es Gisela Mosquera, fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional, asesora de ARL Positiva. La idea es que el día de hoy, durante la capacitación, ustedes tengan la información completa sobre la manipulación manual de pacientes. También es importante que tengan en cuenta que estas pautas que se les va a dar no es unas pautas de estricto obligación, porque yo sé que las condiciones cambian con cada paciente. Hay pacientes que están totalmente, que requieren una ayuda totalmente activa por parte del profesional. Hay pacientes que son activos y que ellos solitos pueden realizar su manipulación o su movilización y sus traslados. Entonces, esto puede variar, pero son unas pautas para que ustedes tengan en cuenta. Finalmente, el objetivo de la capacitación es que ustedes prevengan lesiones al momento de manipular a los pacientes. Es como cuando hablamos de manipulación de cargas. Cuando manipulamos un paciente es exactamente igual. Manipular una carga que si lo hacemos de una forma inadecuada nos puede causar una lesión. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta de por qué es importante cuidarnos y cuál es la estructura corporal que más se va a ver afectada si realizamos inadecuadamente una manipulación de cargas, entonces vamos a hablar sobre la columna, sobre... No nos pasa, no me pasa. Vamos a hablar sobre la anatomía de la columna. Ustedes pensarán, bueno, ¿por qué vamos a hablar de la anatomía de la columna? Porque es la estructura corporal que más se ve afectada cuando realizamos inadecuadamente una manipulación manual de pacientes. Es importante que ustedes conozcan que la columna vertebral tiene 33 huesos o 33 vértebras, y esas 33 vértebras están divididas en secciones. Entonces está 7 vértebras cervicales, que son las vértebras del cuello, como ustedes lo pueden ver en la imagen. Son 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. Entonces, todos supongo que han escuchado hablar de las lumbalgias o el lumbago. Cuando ustedes escuchan una palabra terminada en algia, significa dolor. Entonces, lumbalgia es dolor en la zona lumbar. Cervicalgia es dolor en la zona cervical. O dorsalgia es dolor en la zona dorsal, o comúnmente conocida también como la zona torácica. Entonces, una de las funciones que tiene nuestra columna vertebral es la de dar soporte a nuestro cuerpo. ¿Por qué soporte? Porque esa es la base inicial de nuestro cuerpo. Entonces, la columna vertebral empieza desde el cráneo. La columna vertebral empieza desde el cráneo. Y en la columna vertebral también se desprenden nuestras costillas, que son las que nos dan la protección de los órganos de la zona torácica, donde están de nuestro tórax. Y además del sacro se desprenden las espinas, que de ahí en adelante vienen nuestros miembros inferiores. Entonces, la columna vertebral es el principal soporte de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa también con la columna vertebral? Allí llegan o se insertan una cantidad de músculos. Son muchísimos músculos los que producen que haya movimiento en nuestro cuerpo o en nuestra columna. Entonces ahí tenemos
tenemos ligamentos, ellos son los que van a traccionar y van a producir la fuerza para el movimiento en nuestra columna vertebral. Y yo pensaría que la función más importante que tiene la columna vertebral es la de proteger el sistema nervioso. Entonces, me indicó que el sonido no está me escuchando bien. ¿No me están escuchando bien? Por favor, lo pueden escribir en el chat o hablar si no me escuchan bien. Antes de continuar. Por favor, los asistentes, escribir por el chat cómo están escuchando, si están entendiendo. Bueno, ellos dicen que muy bien. Por lo menos Santiago. Santiago Alonso dice que muy bien. Jacqueline dice que se escucha muy bien, entonces pues esperemos. Si de pronto sienten algún cambio que no están escuchando, se les está perdiendo el sonido, por favor nos informan vía chat. Muchas gracias. Gisela, puedes continuar. Muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, la columna vertebral tiene la función de proteger nuestro sistema nervioso. ¿Y por qué el sistema nervioso? El cerebro se prolonga a través de la médula espinal y la médula espinal pasa por toda la columna vertebral. La médula espinal pasa por toda la columna vertebral a través de un orificio que tiene cada una de las vértebras. Entonces, en el caso de que haya una lesión grave a nivel de la columna vertebral, podríamos perder la movilidad o la sensibilidad de nuestro cuerpo, no solamente porque hay lesión a nivel de las vértebras o del hueso, no solamente por eso, sino porque hay lesión en la médula espinal. La médula espinal es la que lleva la información desde el cerebro, a través de toda desde el cerebro pasa por toda la médula espinal y posteriormente la información llega a nuestras extremidades a través de los nervios. En la próxima imagen lo vamos a ver un poquito más. Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden ver, en la imagen a su derecha, allí nos está mostrando una vértebra desde la parte superior. Entonces, cada uno de esos huesos o esas vértebras están unidos unos con otros a través del disco intervertebral. Yo supongo que todos han escuchado hablar de las hernias de disco o que se le corrió el disco, que es un término muy común que se escucha coloquialmente, que se le corrió un disco. Bueno, entonces van a ver la importancia que tiene el disco intervertebral en la columna vertebral. La columna vertebral tiene movilidad porque está separada una vértebra de otra a través del disco intervertebral. Ese disco está compuesto por dos estructuras que se pueden ver en la imagen derecha. Está compuesto por un anillo, que es la parte rosadita que ustedes pueden ver, y está compuesta por un núcleo, que es la zona verde que se ve aquí en el centro. Entonces, ¿ese anillo qué hace? Ese anillo protege que ese núcleo siempre esté en el centro. Entonces, cuando realizamos un movimiento en nuestra columna vertebral, ya sea de flexión o de inclinación o de extensión de nuestra columna vertebral, ese núcleo siempre debe permanecerse ahí en el centro. Y esos anillos hacen todo lo posible para que ese núcleo se permanezca allí en el centro. Pero cuando manipulamos más peso del que podemos manipular, y además de eso lo hacemos con una técnica inadecuada de movilización o haciendo un movimiento forzado de nuestra columna, ese núcleo se empieza a desplazar. Y a ese desplazamiento de ese núcleo es lo que se le conoce como una hernia de disco. Cuando el núcleo del disco intervertebral no permanece centrado allí en esa zona. ¿Cuál es el problema de que ese núcleo se desplace? Primero, que produce muchísimo dolor, y segundo, que si la hernia discal es muy grande, lo que va a producir es que, como nos está mostrando aquí en la imagen en el cuadrito, es que se desplace tanto que realice una presión a nivel del nervio. Entonces,
Si es a nivel del nervio, se puede ver reflejado a través de dolor, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza en la extremidad donde se ve afectado. Pero no solamente puede lesionar un nervio o presionar un nervio, puede presionar directamente la médula espinal, la hernia. Y si presiona la médula espinal directamente, nos podemos encontrar con una situación de una persona que puede perder la movilidad desde la zona donde presenta la hernia. Si la hernia llega a ser muy grande, de ahí en adelante. Entonces imagínense la gravedad que puede ser que tengamos una lesión como esa. Y finalmente, cuando hablamos de manipulación manual de pacientes de forma correcta, lo que estamos tratando es de evitar esto, que es una de las consecuencias más graves que podríamos tener si no realizamos adecuadamente esa manipulación. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos una hernia, lo primero que se va a tener es dolor, pero entonces el dolor es un síntoma que puede significar algo leve o algo severo. Y teniendo en cuenta pues que nuestro sistema de salud lastimosamente no es un sistema de salud tan ágil. Entonces, para que se den cuenta que tenemos una hernia podría pasar muchísimo tiempo, porque inicialmente nos va a doler. Si usted va con dolor de espalda al médico, el médico inicialmente no va a sospechar que usted tiene una hernia posiblemente. Entonces, de pronto le va a mandar medicamentos. Cuando usted se toma los medicamentos y esos medicamentos no le hacen efecto, probablemente empiece un proceso de fisioterapia, radiografías. Las radiografías entonces no nos va a mostrar si es una hernia leve o moderada, probablemente no se vea porque eso es en la zona blanda y no en el hueso. Y entonces cuando el médico por fin tiene la opción de enviarnos de pronto una resonancia, donde él ya puede ver que lo que tenemos es una hernia discal, probablemente hayan pasado muchísimos meses. Entonces ya es mucho más complicado la recuperación y probablemente el médico tenga que tomar la opción de operar. Y el riesgo de operar la columna vertebral pues es bastante alto. Entonces es importante que conozcamos esta parte inicial para poder entender la importancia que tiene realizar correctamente la manipulación de los pacientes. Entonces, cuando hablamos de manipulación de pacientes, hablamos de dos conceptos. Uno que es el concepto de movilización y el otro que es el concepto de transferencia. La movilización es el movimiento que se realiza sobre una misma superficie, implicando cambios de posición o de situación. Por ejemplo, girarse en la cama. Entonces el paciente está acostado boca arriba y necesitamos ponerlo lateral, boca arriba, o de cúbito supino, boca arriba. Y necesitamos ponerlo de lado o lateral. Esa sería una movilización, porque lo estamos haciendo sobre la misma superficie. Pero esa movilización puede ser activa, puede ser pasiva o puede incluir cualquiera de los dos. Activa es cuando el paciente realiza totalmente la movilización bajo la supervisión del profesional o de la persona que les está haciendo el acompañamiento, pero sin ayuda. Esa movilización también puede ser pasiva cuando es realizada totalmente por el profesional o por la persona que está haciendo el acompañamiento a ese paciente. Y el otro concepto es el concepto de transferencia. La transferencia es el movimiento que se realiza de una superficie a otra. Es decir, cuando debemos trasladar el paciente de una cama a una camilla, de la cama a la silla de ruedas, de una silla a otra silla. Ese tipo de movimientos es lo que se le llama transferencia. Entonces vamos a ver qué deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar si realizamos una movilización y cuando realizamos una transferencia. Vamos a hablar también de los DME. ¿Qué son los DME? Son los desórdenes musculoesqueléticos. Y la causa principal de los desórdenes musculoesqueléticos cuando se manipulan pacientes es por la inadecuada técnica al realizar cambios como levantar al paciente, trasladarlos, cambiarlos de posición. Podríamos tener desórdenes musculoesqueléticos
Desde lo más leve, que puede ser una lumbalgia, que es simplemente un dolor de espalda, posiblemente por un espasmo o por una contractura, hasta tener un desorden musculoesquelético mucho más grave, como una movilización de una vértebra, un desplazamiento vertebral o una hernia discal. De hecho, en el personal de la salud, las principales causas o los principales diagnósticos de accidentes de trabajo es por manipulación de pacientes, y encontramos diagnósticos graves como los desplazamientos vertebrales, que pueden llevar a una operación donde la persona donde el médico puede restringir totalmente de allí en adelante que la persona vuelva a realizar este tipo de labor, hasta hernias discales, donde también el médico puede restringir que la persona realice más movilización de cargas. De hecho, una lesión como esta nos puede abarcar que el médico nos mande recomendaciones médicas donde diga, es que usted ya no puede estar mucho tiempo de pie, usted no puede estar mucho tiempo sentado, usted no puede manipular más de 10 kilos, usted no puede hacer caminatas largas, usted no puede montarse tanto tiempo en un bus, o usted, ese tipo de recomendaciones podríamos llegar a tener cuando tenemos una lesión como esas causadas por una inadecuada técnica de manipulación de cargas. Entonces, no es el simple hecho de que tengamos un dolor de espalda, que eso puede ser lo más leve, es lo que conlleva a posterior a la manipulación inadecuada de cargas y a la lesión por esa manipulación inadecuada. La aplicación de métodos correctos para levantar y cambiar de posición a los pacientes puede contribuir de forma importante a la reducción de lesiones de origen laboral. Es decir, cuando nosotros realizamos una técnica correcta de manipulación de pacientes, no quiere decir que ya no tengamos el riesgo de lesión, pero sí vamos a reducir de una forma importante que la lesión se presente, porque estamos realizando una manipulación de carga consciente, estamos realizando una manipulación de carga con una técnica correcta, y esa técnica lo que va a hacer es proteger nuestra columna, va a hacer que ese núcleo que yo les comenté antes se mantenga siempre centrado cuando realizamos la manipulación de carga. Cuando hacemos una correcta manipulación de carga, lo que hacemos es activar grupos musculares más grandes. Cuando hacemos una manipulación inadecuada, probablemente solamente usemos los músculos de la espalda y algunos músculos de miembros superiores e inferiores. Probablemente sean los más pequeños que tengan que sufrir el hecho de que manipulemos inadecuadamente una carga. Cuando lo realizamos de forma correcta, se activan grupos musculares grandes y se activan músculos de todo el cuerpo. Es decir, que tenemos muchísima más ayuda para realizar esa manipulación de carga. Entonces, a tener en cuenta unos principios básicos para la movilización de los pacientes. Lo primero que hay que observar son las características del paciente. Hay cosas que no podemos saber, pero con la observación las podemos intuir o podemos calcular, hacer un cálculo aproximado. Por ejemplo, el peso del paciente. Si usted ve al paciente, usted puede saber si definitivamente usted solo puede ubicar al paciente lateral, o si va a necesitar ayuda de un compañero o de otra persona. Si hay limitaciones por el tratamiento, es decir, un paciente que esté entubado, un paciente que esté canalizado, un paciente que tenga traqueotomía, ese tipo de cosas pueden ser una limitación, entonces vamos a necesitar también una ayuda extra. También podemos pensar en pacientes que pueden realizar movimientos inesperados, pacientes que no estén totalmente controlados, los niños que probablemente se pueden mover, un anciano que probablemente no esté totalmente consciente, tenga probablemente una demencia y se empiece a mover y no permita que usted realice correctamente la manipulación. Todo ese tipo de características del paciente se deben observar antes de realizar la manipulación del paciente para poder tomar decisiones correctas al momento de realizar esa movilización. Es decir, usted va a poder decir, ¿voy a hacerlo solo o definitivamente voy a necesitar ayuda?
¿Listo? Esto también le va a decir si la cantidad de esfuerzo que usted va a necesitar, el esfuerzo físico que usted va a tener que hacer para manipular ese paciente. Otra cosa que es importantísimo observar son las características del medio de trabajo, condiciones del suelo. Usted debe verificar que no hayan líquidos, que el suelo no esté sucio, que no haya condiciones de desaseo, elementos inadecuados alrededor del paciente que pueda hacer que usted se resbale o que usted se caiga o que no haga correctamente la manipulación. La iluminación del área también indica mucho, la temperatura. Bueno, son condiciones del medio de trabajo que usted dice, bueno, esto me puede afectar de alguna u otra forma. Entonces es importante que lo tenga en cuenta. Otra cosa, los zapatos o la dotación que usted va a tener para manipular los pacientes. Es importante que tenga en cuenta que tienen que ser zapatos cómodos, totalmente cerrados, que permitan que usted no se vaya a resbalar cuando esté realizando la manipulación de ese paciente antes. Entonces, otra de las condiciones a tener en cuenta. Cuando usted va a desplazar al paciente, digamos, usted ya le hizo el traslado de la cama a la camilla, debe pensar la distancia que usted va a recorrer, si es una distancia larga, si es una distancia corta, si va a necesitar apoyo, también debe contemplarlo. Factores individuales suyos como la actitud física. Si usted definitivamente considera, pero es que yo no puedo manipular a ese paciente, no tengo la suficiente fuerza, no lo intente. Solamente por hacer un trabajo y por quedar bien, no intente ese trabajo porque se va a lesionar. No, su actitud física no se lo va a permitir. El tipo de ropa que usted debe usar para manipular a un paciente debe ser una ropa cómoda, que le permita moverse en amplios rangos articulares. Si usted tiene un pantalón ajustado o un blue jean, por ejemplo, es probable que usted no vaya a poder hacer una manipulación correcta. Si usted tiene una camisa y la camisa le queda ajustada, no va a poder hacer la movilización de los hombros, de los codos correctamente para poder tomar al paciente de la forma adecuada. Entonces debe contemplarlo y, como les comentaba, el calzado es bastante importante. Si utilizamos un calzado que nos va a contribuir a que tengamos un resbalón, ya no va a ser solo un paciente, sino que van a ser dos, probablemente incluyendo a la persona que está manipulando ese paciente. Ahorita sí vamos a hablar sobre la técnica de manipulación de los pacientes. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre la técnica de un paciente que probablemente esté consciente, que pueda realizar esa movilización activa. Si recuerdan que al principio hablamos de la movilización activa y la movilización pasiva, vamos a hablar de un paciente que tiene la posibilidad de hacer cierta ayuda para la movilización con el cual podamos contar, y es una movilización que seguramente va a poder hacer usted solo, que no va a necesitar apoyo para realizarla. Entonces empezamos con la forma de sentar correctamente a un paciente en la silla. Como ustedes lo pueden ver en la imagen, tenemos una paciente que no tiene el control corporal suficiente para mantenerse correctamente sentada en la silla, se está resbalando en ella, pero igual necesitamos que ese paciente esté sentado. Entonces, ¿cómo debemos hacer para levantarlo, sentarlo correctamente y que no tengamos una lesión de espalda? Por favor, la imagen que ustedes están viendo a mano derecha es la posición inicial y la mano izquierda la final. Me quedó ahí como al revés. Pero entonces, lo primero que debe hacer es flexionar las rodillas del paciente. Si usted puede ver, la persona que está realizando la movilización del paciente no tiene las piernas extendidas y no tiene la espalda flexionada. La persona se acerca hasta los pies. La costumbre que tienen las personas es, con las piernas extendidas, flexionan el tronco y movilizan al paciente de esa forma, realizando pues una posición forzada de columna. Entonces, flexionamos las piernas del paciente.
Cuando flexionamos las piernas del paciente tenemos la posibilidad de tener una palanca más corta que nos ayude a movilizarlo mucho mejor. Posteriormente nos vamos a ubicar detrás del paciente y vamos a poner los brazos bajo las axilas del mismo. Lo ideal es decirle al paciente que por favor flexione o cruce los brazos y tomar debajo de las axilas por los brazos y flexionando nuestras piernas, levantar al paciente. Siempre es importante una pierna delante de la otra para aumentar la base de sustentación y las piernas abiertas, más o menos al nivel de los hombros. Entonces, esa sería la forma de ubicar correctamente un paciente. Esta forma nos permite movilizar al paciente, así sea un paciente muy delgado, muy pequeño, o un paciente un poco más robusto, también no sería mucho más fácil realizarlo, no sería fácil realizarlo de esta forma. Siempre teniendo en cuenta que debemos flexionar las rodillas y realizar la movilización hacia arriba con todo el peso de nuestro cuerpo, usando todo el esfuerzo de nuestro cuerpo. Vamos a pasar el paciente de la posición sentado a la posición bípeda, bipedestación o de pie. Entonces, en esta posición lo que hacemos es, ubicamos al paciente con las piernas al mismo nivel, abiertos más o menos al nivel de las caderas. La persona que va a realizar la movilización del paciente debe ingresar una de las piernas en la mitad de las piernas del paciente y acercarse y tomar al paciente bajo las axilas. Hay que pedirle al paciente que por favor ponga sus brazos sobre nuestros hombros en caso tal de que sea posible. Es en caso tal de que sea posible. Si no es posible, de todas formas lo vamos a tomar bajo las axilas, más o menos al nivel medio del tronco. Flexionamos las piernas como nos está mostrando aquí la paciente, la trabajadora, y si ustedes pueden notar, a pesar de que hay flexión en la cadera, la trabajadora tiene la espalda lo más recta posible. Y en esa posición, con la pierna delante, piernas flexionadas, la cadera un poco en flexión y la espalda totalmente recta, ahorita sí, levantan al paciente. Recuerden, a los pacientes hay que hablarles y hay que solicitarles un poco de apoyo. Y hay que hablarles siempre de forma asertiva. Hay que pedirles el favor, hay que ser hay que ser amable con ellos. Hay que pedírselos de forma correcta, que ellos sientan las ganas de dar el apoyo. Muchas veces hay pacientes que simplemente no lo hacen es porque muchas veces simplemente les cae mal la persona que está haciendo la manipulación de la carga o la persona que está con ellos. Entonces deciden no colaborar. Hay que mirar al paciente a los ojos, hablarles claramente y hablarles con tranquilidad, asertivamente, y hablarles de una forma que ellos se sientan cómodos con usted, de tal forma que el paciente tenga ganas de apoyarlo y que realmente haga el esfuerzo para ayudarle a la manipulación del paciente. Vamos a pasar el paciente de una superficie a otra en la posición sentado. Entonces, imaginemos que tenemos un paciente sentado en una silla de ruedas o en una silla convencional, y lo vamos a pasar a una silla de ruedas o viceversa. Recuerden que si es una silla de ruedas, lo primero que debemos hacer es frenar la silla. Debemos ubicarle el freno a la silla de tal forma que la silla no se vaya a movilizar. Y si es una silla convencional, por ejemplo una silla RIMAX, que sabemos que es una silla que con medio tropezarla se va a correr, y tenemos al paciente en una silla de ruedas, si es posible ubicar esa silla en un punto donde no se vaya a desplazar, o pedirle apoyo a alguien que tenga la silla fija para que la silla no se vaya a desplazar. En este caso la posición es exactamente igual a la anterior, solamente hay una modificación, que la pierna que no está dentro de las piernas del paciente se va a ubicar mirando o en posición hacia la silla donde vamos a ubicar el paciente. Eso implica que cuando levantemos el paciente no tengamos que hacer un giro del tronco, sino que hacemos un giro completo del cuerpo. Pero de la única forma que lo podemos hacer es que la pierna que está libre, en este caso, esté
mirando o el pie esté mirando hacia la silla donde vamos a trasladar el paciente. Entonces, igual, flexionamos, metemos una pierna, la ponemos delante, la ponemos en medio de las piernas del paciente, flexionamos un poco las caderas, con la espalda totalmente recta, nos acercamos al paciente, tomamos el paciente de la parte central, lo levantamos y lo giramos completamente. Es un giro completo de nuestro cuerpo, no un giro de nuestro tronco. Por esa razón es importante la ubicación de las piernas. Las piernas son las que te van a dar el movimiento correcto para la ubicación del paciente. ¿Listo? Yo sé que muchos de pronto estaban pensando, pero es que no es tan fácil. No es tan fácil porque todos los pacientes son diferentes. Pero si tratamos de ubicarnos en las posiciones en las que nos está mostrando aquí, yo sé que va a ser mucho más seguro para nosotros manipular el paciente. Entonces, en esa posición que estábamos haciendo, no estábamos haciendo una movilización, estábamos haciendo una transferencia del paciente porque lo estamos pasando de una superficie a otra superficie. La posición de decúbito supino o paciente mirando boca arriba a decúbito lateral o lateral. Esta posición es fácil de ubicar, ya sea con un paciente un poco más robusto o un paciente delgado, si lo hacemos de la siguiente forma. Primero vamos a poner el brazo que está más distante de nosotros sobre el cuerpo del paciente, como nos está mostrando en la primera imagen. Entonces, el brazo distante sobre el cuerpo del paciente. El brazo que está próximo a nosotros lo debemos poner, lo abrimos del cuerpo de tal forma que cuando pongamos al paciente lateral no quede el paciente sobre ese brazo. Es importante tener en cuenta eso. La pierna que está distante a nosotros, si el paciente lo permite, la vamos a poner en flexión y si el paciente tiene la suficiente fuerza para mantenerla en esa posición, lo que vamos a hacer después es tomar al paciente del hombro distante y de la cadera y de esa forma lo llevamos hacia el decúbito lateral. Entonces la posición de la pierna nos va a dar un chance de que el paciente fácilmente y por el mismo peso de su pierna sea fácil, sin nosotros tener que hacer tanto esfuerzo, sea fácil llevar al paciente a esa posición en decúbito lateral. Si el paciente no permite ubicar su pierna en flexión porque no tiene la fuerza suficiente, lo vamos a poner como lo indica la segunda imagen, con la pierna totalmente extendida y se hace de una forma pasiva. Pasiva porque lo tiene que hacer la persona que va a hacer la movilización. El paciente probablemente no nos va a ayudar en nada. Entonces, con la pierna totalmente extendida lo ubicamos sobre la pierna que está próxima a nosotros o más cercana a nosotros y de esta forma tomamos al paciente por la cadera, tomamos al paciente por el hombro y es mucho más fácil ya en esta ubicación también girar el paciente en decúbito lateral. Ahora vamos a pasar a sentar el paciente al borde de la cama. Lo primero que hay que hacer para sentar a un paciente en el borde de la cama es ubicarlo en la posición anterior, que es decúbito lateral. Cuando ya tenemos al paciente en posición de decúbito lateral, la persona que va a hacer la manipulación o la movilización de ese paciente debe tener las piernas abiertas, una pierna delante de la otra, aumentando la base de sustentación. Vamos a tomar el paciente, el brazo que está en la parte interna o en la parte baja del paciente, cerca de la camilla, lo que va a hacer es, vamos a ponerlo en flexión, de tal forma que el paciente no esté presionando su brazo y además que podamos poner el brazo nuestro bajo la axila del paciente. Entonces vamos a meter bajo la axila del paciente nuestro brazo y con el brazo que está cercano a las piernas lo ponemos detrás de las rodillas. Nos acercamos al paciente flexionando las piernas. No nos vamos a acercar al paciente flexionando el tronco. Cuando flexionamos las piernas, el esfuerzo se va a hacer completamente con los músculos del cuerpo, de todo el cuerpo, no con los músculos de la espalda solamente. Entonces, flexionamos las piernas, en ese momento
para que haya una mayor sincronización. Si es un paciente que es colaborador, podemos hablarle y decirle, bueno, doña María, a la cuenta de 3 usted me va a colaborar y nos vamos a levantar de la cama. Entonces usted empieza a contar teniendo en cuenta que usted ya ha hecho una empatía con ese paciente antes, hablándole a los ojos, mirándole a los ojos, hablándole de una forma amable, asertiva. Entonces ahorita si usted le dice, nos vamos a sentar, y de esta forma le dice, bueno, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y con el apoyo del paciente, en caso de que sea posible, en caso de que él sea un paciente colaborador, aunque naturalmente si es un paciente que va a poder estar sentado, es porque es un paciente que probablemente colabore. Entonces, lo ubicamos y finalmente elevamos el cuerpo y lo rotamos colocándolo en la posición sedente o sentado al borde de la cama. Si ustedes pueden ver la imagen, pueden observar muy bien que la persona que está haciendo la movilización está todo el tiempo con las piernas flexionadas, siempre haciendo flexión para poder utilizar la fuerza de los músculos de sus piernas, la fuerza de los músculos de su espalda, de los músculos del abdomen, de los músculos de los brazos, no solamente los músculos de la espalda. Muy bien. Ahora vamos a hacer el traslado del paciente entre 2 trabajadores. En este caso lo vamos a trasladar de una cama a una camilla. Tener en cuenta, antes de hacer este tipo de traslados, tenemos que estar muy atentos de que no haya de movilización ni de la cama ni de la camilla. Es decir, que hay que frenar, o hay que utilizar el freno de ambas, de la cama y de la camilla, de tal forma que no vaya a haber la opción de que se mueva la camilla o la cama y que el paciente pues se vaya a caer. Entonces, eso es lo primero que usted debe pensar, en la seguridad suya y la seguridad del paciente. Y en la seguridad implica que usted antes se haya verificado que haya freno, que tenga el freno, que el freno sirva, que el freno funcione. Porque usted debe pensar, de hecho, eso se tiene que hacer mucho antes de intentar hacer el traslado. Usted debe verificar que la camilla tenga el freno y que el freno funcione correctamente. Si esa camilla tiene el freno y el freno está dañado, usted no va a poder pasar ese paciente a esa camilla. De hecho, evítelo, porque usted podría permitir que el paciente caiga. Usted va a permitir que el paciente se caiga de esa camilla. Entonces es importante que usted antes realice una inspección de los elementos que usted va a utilizar para manipular al paciente. Y recuerde que si usted llega a encontrar alguna anomalía en ese elemento de trabajo que usted va a utilizar, debe informar y no puede utilizarlo. Definitivamente no puede utilizarlo. Y debe negarse a utilizarlo. ¿Por qué debe negarse a utilizarlo? Porque si hay un accidente, usted va a ser el directo responsable, porque usted tiene la responsabilidad de verificar que los elementos de trabajo estén en buenas condiciones, porque ese es su trabajo. Entonces no debe realizar la manipulación del paciente, la movilización, el traslado de ese paciente si las condiciones no son óptimas. Antes debe conseguir que los elementos que usted va a utilizar sean los correctos y debe informar. Entonces si el jefe le dice, no, pues hágalo así, usted debe decir, no lo puedo hacer así. ¿Listo? Obviamente, con respeto, ¿no? Sin faltar el respeto de decirle al jefe, no, pues no lo voy a hacer, grosera, no. Simplemente, y con argumentos, ¿no? Porque es que los argumentos están. Doctor, no puedo hacer la movilización del paciente porque la camilla no tiene el freno y al momento de hacer el traslado, si la camilla se llega a rodar, el paciente puede caer al piso y entonces sería un accidente grave que puede lesionar al paciente. Bueno, los argumentos que usted tenga para realizar esa manipulación, los argumentos que usted tenga para negarse a hacerlo cuando usted sabe que puede correr un riesgo grave el paciente y usted también. Entonces, el traslado del paciente entre 2 y 3 trabajadores. Primero hay que ubicar el paciente, bueno, si vamos a utilizar una sábana de traslado, que puede ser una sábana que tengamos para trasladar al paciente, tengamos en cuenta que, bueno, en este caso probablemente estemos hablando de un paciente que esté en un hospital, pero si fuera en una casa,
estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, vamos a ubicar el paciente en decúbito lateral. Vamos a poner la sábana muy cerca de la espalda del trabajador, como nos está mostrando en la primera imagen, dejando la mitad de la sábana de nuestro lado. Cuando ya la sábana esté bajo el paciente, lo ubicamos en decúbito lateral, pero hacia el lado contrario. En este caso, la persona o el trabajador que esté frente a nosotros debe, cuando el paciente esté en decúbito lateral mirando hacia mí, mi compañero va a tomar la sábana del otro lado y así la sábana va a abarcar de un lado al otro. Esa es la forma correcta de ubicar la sábana bajo el paciente cuando la sábana no está allí. Que el paciente lo ubicaron sin tener esa sábana. Esa es la forma correcta. Primero ubicarlo en decúbito lateral mirando hacia mi compañero, pongo la sábana lo más cercano al paciente dejando la mitad de la sábana hacia mí, posteriormente traslado o movilizo al paciente en decúbito lateral mirando hacia mí y mi compañero toma la sábana del otro lado. Listo, ya cuando tenemos la sábana totalmente extendida, ahora sí, vamos a empezar el proceso de traslado del paciente de la camilla, de la cama a la camilla. La persona que está del lado de la camilla debe estar totalmente pegadito a la camilla con las piernas abiertas. La persona que está del lado de la cama, que es la que va a dejar el paciente, puede hacer dos posiciones. Esta persona puede poner una pierna sobre la cama. Esto le va a dar una sustentación y además lo va a acercar mucho más hacia el lado donde va a trasladar el paciente. O puede poner dos piernas, las dos piernas sobre la cama. Prácticamente puede quedar montado sobre la cama y eso está totalmente permitido al momento de la manipulación o del traslado del paciente. En ese caso, ambos trabajadores van a contar para poder de forma coordinada hacer la movilización del paciente. Se puede hacer en varios pasos. Si es un paciente que es pesado, que cuando contemos 1, 2, 3 y movilizar, no lo alcanzamos a movilizar completamente, eso hay que calcularlo, de hecho eso hay que pensarlo antes. Es decir, el paciente es pesado, nos toca hacerlo en 3 pasos, entonces 1, 2, 3, lo corremos un poco. 1, 2, 3, otro poco, hasta que 1, 2, 3 esté completamente ubicado sobre la camilla, en este caso. Pero esa sería la posición. Si ustedes pueden notar en la imagen al lado derecho, están utilizando una tabla de traslado. Pues ojalá todos tuviéramos esa posibilidad de utilizar una tabla, porque cuando se utiliza la tabla, pues aplica casi la misma técnica, donde primero debemos poner al paciente en decúbito lateral para ubicarlo sobre, debemos poner al paciente en decúbito lateral para ubicarlo sobre la tabla y posteriormente hacer el traslado. Recuerden que la comunicación entre ambos compañeros es vital, porque debe haber una coordinación al momento del movimiento. Recuerden que estamos hablando de un paciente y es la seguridad, no solamente nuestra al momento de realizar correctamente la técnica, sino la seguridad del paciente también. Entonces debemos tratar de hacerlo de una forma en que no haya traumatismos al momento de trasladar ese paciente. Aquí nos está mostrando cómo hacer el traslado de un paciente cuando es un solo trabajador, cuando solamente estoy yo realizando ese traslado. Entonces, vamos a hacerlo exactamente igual. Si recuerdan, en las primeras diapositivas sobre la manipulación, estamos hablando de cómo ubicar el paciente en decúbito lateral. Siempre que vamos a ubicar la sábana, la debemos ubicar pues ubicando al paciente inicialmente en decúbito lateral, como nos muestra la imagen, la primera imagen del lado izquierdo. Posteriormente, en la imagen central, ustedes pueden notar que se debe acercar al paciente, acercar la sábana al paciente cuando ya éste se encuentra en decúbito lateral y posteriormente ubicarlo nuevamente en decúbito supino o boca arriba y ahora sí extender completamente la sábana.
Algo que es importante que tengamos en cuenta es que si vamos a hacer el traslado de forma individual, si lo vamos a hacer nosotros solos, la sábana debe ser un poco más larga que la que nos está mostrando en la imagen. La sábana en lo posible debe abarcar desde los hombros del paciente hasta la parte media de las piernas. Entonces es un poquito más larga, solamente pues que no tuve como una imagen que fuera mucho más clara. Esa era la más clara para poder mostrarles la forma de la ubicación de la sábana. Y cuando ya vamos a hacer el traslado, digamos que tengamos la camilla, vamos a ubicar la camilla lateral, lo que debemos hacer cuando estamos nosotros solos es trasladar al paciente. No lo podemos hacer en bloque porque no vamos a tener la suficiente fuerza para poder trasladarlo. Entonces tenemos que hacerlo. Primero vamos a alar la sábana, teniendo en cuenta que vamos a trasladar la parte superior del cuerpo del paciente, a nivel de los hombros, posteriormente, y tiene que ser muy lento porque tampoco podemos permitir que el paciente quede en una posición forzada. Posteriormente vamos a movilizar la parte media, que es la zona de la cadera, alamos esa zona, y posteriormente la parte baja, entonces alamos la sábana de la parte baja. Y así lo vamos haciendo poco a poco hasta que logremos que el trabajador esté ubicado sobre la camilla. Recuerden que no es la rapidez del movimiento, sino la calidad con la que hacemos ese movimiento. No solo por el paciente, sino por nosotros, por nuestra salud. Cuando lo hacemos de forma correcta, podemos lograr mantener una posición que no sea una postura forzada para nosotros y que estemos protegiendo nuestra columna vertebral, que estemos protegiendo nuestro sistema musculoesquelético, que es básicamente como trabajadores debemos hacerlo también. Importante para la prevención de accidentes. Recordemos que debemos usar los elementos de protección necesarios. Estamos tratando con pacientes. Entonces, si estamos en un hospital, si tenemos que usar guantes, tapabocas, cofias, bueno, los elementos de protección necesarios hay que usarlos. Disponga antes de realizar la manipulación del paciente de todos los recursos que sean necesarios para ello. Es decir, si es la camilla, una camilla en buen estado, que todo le sirva. Le sirvan los frenos, que las rodachinas de la camilla estén en buen estado, que no se frene cuando estemos haciendo el traslado. Bueno, disponer de los recursos necesarios. Verifiquemos correctamente el espacio, el cual debe estar libre de obstáculos completamente. Eso tenemos que hacerlo antes de realizar esa manipulación y ese traslado. El estado del suelo, la iluminación, si no alcanzamos a ver bien porque es que está de noche y no nos dejaron prender la luz, entonces, ¿cómo vamos a manipular el paciente o a movilizarlo si no sabemos con qué obstáculo nos podríamos encontrar? Verificar la camilla y la cama. Como les decía, frenar la cama, frenar la camilla. Ser consciente del movimiento de nuestro cuerpo. Yo sé que probablemente no vaya a poder ser tan perfecto y que este tipo de técnicas para poder realizarlas bien requieren cierta práctica, pero a medida que lo vamos haciendo y que vamos siendo más conscientes de que debemos tener las piernas abiertas, una pierna delante de la otra, la espalda recta, flexionar las piernas, utilizar todos los músculos de mi cuerpo y no solo los de la espalda, cada vez voy siendo mucho más consciente y lo estoy realizando de una forma mejor, más apta y más segura para mí. Importante, importantísimo. Si es un paciente que usted sabe que le pueda colaborar, motívelo. Y si es un paciente que usted sabe que no le puede colaborar, pero es un paciente que le va a escuchar, igual háblele. Trata de que ese paciente se sienta a gusto con usted, que se sienta seguro, que pueda decir, esta persona lo va a hacer bien. Es que pongámonos en los zapatos del paciente que confía plenamente en que usted va a hacerle el traslado correctamente y que no va a salir lesionado en ese momento. Entonces, motivemos al paciente para que ese paciente nos colabore. Hablarle asertivamente, amablemente, mirarlo a los ojos, que se sienta bien. Imagínese que es usted el que está siendo paciente
Imagínese que es un familiar suyo que a usted no le gustaría que llegara alguien y le hablara feo, le hablara grosero, le dijera, hágale, colabore, mire, imagínese que es usted. Y entre usted mejor trate a ese paciente y más lo motive, más le va a colaborar. Importante que tengamos en cuenta que nosotros como trabajadores también tenemos una responsabilidad. No es solamente pensar en la obligación de la empresa, que obviamente las tiene, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Lo dice muy claro el decreto 1072, que es pues el último decreto que expide el Ministerio del Trabajo en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salud, de informar oportuna y concretamente acerca de los peligros a los cuales estamos expuestos. Debemos participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Es nuestra responsabilidad y está dentro de un decreto que es una normatividad que todos debemos cumplir. Entonces no es algo pues que finalmente si queremos o no, porque estamos dentro de nuestra responsabilidad. Y no es solamente pensar en el cumplimiento como trabajadores, sino en las ventajas que vamos a tener cuando conocemos la forma de cuidarnos y de hacer nuestro trabajo mucho más seguro, porque es por nosotros. Y porque finalmente nosotros como aseguradora, si usted tiene alguna lesión, pues probablemente la aseguradora le cubra, la empresa lo mantenga, pero ¿y usted como persona cómo se va a sentir? Si usted antes trabajaba trasladando a los pacientes y llega un momento en que usted ya no puede trasladar pacientes. Pero recuerde que este tipo de conferencias no es solamente para la persona que está incluida dentro de las actividades, no solamente para el que traslada el paciente, es para todos los que trabajamos en el ambiente, en ese ambiente laboral, porque es importante que retroalimentemos a nuestros compañeros de hacerlo bien cuando vemos que lo están haciendo de una forma inadecuada. Es importante que tengamos en cuenta que los accidentes no solamente afectan a la persona que se accidentó, no solamente afecta a la empresa, los accidentes afectan a toda la comunidad que haga parte de esa compañía, porque hay gastos que son gastos ocultos, que es el tiempo que se gasta no solamente la persona en el momento del accidente y los que están involucrados, sino todos nosotros y la afectación. De hecho, me pasó alguna vez en una visita que realicé aquí con ustedes y hubo un accidente de trabajo. Ese accidente de trabajo lo que hizo fue afectar la estabilidad de toda la oficina, no solamente la que se afectó, que la compañera que tuvo el accidente, sino que todos los que estaban alrededor pararon de trabajar, se alteraron, hubo muchos nervios, la salud de una de las trabajadoras se pudo ver afectada por los nervios. Entonces, la seguridad y la salud en el trabajo no es solamente para el que tenga este riesgo, sino que es para todos. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que hayan aprendido muchísimo, que hayan tomado todas estas recomendaciones. Gisela, mil gracias por la sesión de hoy y por resolver las dudas del auditorio. En nombre de Imágenes Diagnósticas San José les expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención durante la sesión de hoy.